Vamos a ver esto. Entonces vamos a ver esto que se denomina técnicas de conteo. Técnicas de conteo. Aquí vamos a hablar de permutaciones. Hay simples. Hay con repetición. Y circulares. Vamos a hablar de combinaciones simples. Vamos a hablar de diagrama de árbol. Permutaciones simples con repetición y circulares. Combinaciones simples, diagramas de árbol. Bueno, particularmente con estas tres técnicas. Para esto, vamos a auxiliarnos de algunas fórmulas. En el caso de las permutaciones, o antes que esto, vamos a hablar de un concepto que se llama factorial y que en matemáticas se representa por el símbolo de admiración hacia abajo, el que cierra. Este símbolo de factorial en matemáticas consiste en lo siguiente. Si yo quiero encontrar 5 factorial o el factorial de 5, en matemáticas esto equivale a multiplicar el número 5, lo voy a multiplicar por todos los números anteriores a él hasta llegar a 1. Es decir, voy a multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es el factorial de un número. Es multiplicarlo por todos los números anteriores a él hasta llegar a 1. ¿Y esto cuánto me da? 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Y por 1, 120. Aquí está. Si yo quiero encontrar 3 factorial, 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 3 factorial es 3 por 2, 6 por 1, 6. ¿De acuerdo? Bueno, si yo quiero encontrar, por ejemplo, 7 factorial, es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Hacemos esta multiplicación. Podemos auxiliarnos de una calculadora o mentalmente. Recuerda que ya vimos que 5 factorial es 120. Es decir, todo esto desde aquí ya sé que me da 120. 120 por 6. 120 por 6
Me daría 720. Y por 7 me da 5040. Entonces, de esta manera, encuentro el factorial de un número. Es una fórmula en matemáticas denominada factorial. Bueno, voy a borrar esta pizarra y vamos a pasar a las fórmulas. Fórmulas. Permutaciones de n tomadas de R en R. Ahorita vamos a ver qué dice cada uno de estos. Esto se lee permutaciones de n tomadas de R en R. Y esta fórmula me la va a dar la siguiente. Esto va a ser R factorial a ver, no, voy a corregir aquí. Esto es n factorial dividido entre n menos r factorial. P significa permutaciones. N es el total de elementos y R son subconjuntos de N. Subconjuntos de N. Bueno, ¿para qué sirve esta fórmula? Primero vamos a verlo con algunos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Quiero encontrar las permutaciones de 7 tomadas de 3 en 3. Con esta fórmula. ¿Cuánto me dan las permutaciones de 7 tomadas de 3 en 3? Si yo aplico la fórmula, n vale 7 y r vale 3. Es decir, que aquí voy a tener 7 factorial entre 7 menos 3 factorial. Esto es lo que tengo. Bueno, 7 factorial. Antes de calcularlo, hago la resta de abajo y 7 menos 3 me queda 4. Es decir, que aquí voy a tener 4 factorial. ¿De acuerdo? Es decir, ahora sí, hago el cálculo. 7 factorial, lo hicimos en el ejemplo anterior. Ya sé que esto es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y ya sé que esto me da 5040. Y 4 factorial es 4 por 3, 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Ahí está. Entonces esto es 5040 entre 24. ¿Pero cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? 210. 210. ¿Ok?
Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo quiero permutaciones de 12 tomados de 3 en 3. Fíjate, permutaciones de 12 tomadas de 3 en 3. Directo, con mi fórmula, esto me da 12 factorial. ¿Sí? Y abajo, ¿cuánto me va a dar? Hago la resta mental, 12 menos 3, directo. Me va a quedar 9 factorial. ¿De acuerdo? Y esto me da 12 factorial, hago la multiplicación. Bueno, aquí me va a dar números muy grandes, ¿eh? Me va a dar números muy grandes. Vamos a ver cuánto nos da esto. Es 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Esto da un número enorme. Me da 479,000 millones. 479,001 millones. A ver. 479 millones 1,600. Eso nos da. Y 9 factorial me da 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto me da 362,880. ¿Ok? Sí. ¿Y cuánto me da esta división? Yo estoy utilizando ahorita una calculadora básica porque pues Ajá. quiero practicar para el examen y pues no me deja Ok. meter tantos números Ok. para el de 12 factorial. Pero pues Ok, pero en el mío me llegó hasta el primer cero del 12 factorial. El ok, último cero no lo tengo. Y pues eso ok. dividiéndolo entre los 362,000 me da 132. 32. Supongo que con el cero de arriba que faltan, pues son 1320. 1,320. Bueno, ahorita lo vamos a comprobar. Observa. Vamos a pensar que eso nos da. Yo igual tengo aquí una calculadora básica, no tengo una científica. 1,320. Bueno, vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Mira, voy a borrar esto que ya escribí. Ya sé que aquí, ¿cuánto dijimos? 1,320. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, voy a borrar estos resultados. Y efectivamente, ¿qué ocurre cuando no tengo una calculadora ni científica ni básica a la mano? Y necesito hacer estos cálculos. Bueno, por fortuna, existe una forma corta de calcular las permutaciones de la siguiente manera. Observa. En el primer ejemplo que tengo, permutaciones de 7 tomadas de 3 en 3. Ya lo hicimos, ya lo calculamos y nos dio 210 usando la fórmula. Pero si no quiero usar la fórmula, ya sea porque no tengo una calculadora o mi calculadora es básica y los números son muy grandes, lo puedo hacer de la siguiente manera. Observo cuánto vale n y cuánto vale r. En nuestro caso, n vale 7 y r vale 3. Bueno, me fijo en el valor de r y es 3. Entonces voy a escribir 3 casilleros.
Ahí está, 1, 2 y 3. 3 casilleros. Y en esos 3 casilleros voy a escribir los números a partir de n, a partir del 7. Es decir, 7 y los que le siguen, 6 y 5. Y estos números los voy a multiplicar. Y cuando hacemos esta multiplicación, obsérvalo, 5 por 6, 30. Y 30 por 7, 210. Me da exactamente lo mismo que si escribo la fórmula desarrollada. Y esta es una forma corta y fácil de hacerlo. Por eso, si yo quiero encontrar 12 permutaciones de 12 tomadas de 3 en 3, ¿cuánto vale n? 12. R, 3. Entonces escribo 3 casilleros. Y en esos 3 casilleros ubico al 12, al 11 y al 10. Ahí está. ¿Cuánto me da 12 por 11 por 10? 12 por 11 me da 132. Por 10 me da 1320. Oh, ¿De acuerdo? Me da exactamente lo mismo que si yo aplico la fórmula desarrollada. Y esto se llama una forma corta para calcular las permutaciones. Y eso es bastante útil cuando no tengo una calculadora o tengo una calculadora básica. ¿De acuerdo? Entonces, si observas que me da exactamente lo mismo. Entonces, voy a borrar aquí. Lo voy a borrar. Ya vimos aquí cómo utilizamos la fórmula. Y voy a escribir cómo quedaría nuestra fórmula corta. Forma corta. La forma corta de permutaciones de n tomadas de R en R, ¿sí? Voy a poner 1, 2, voy a poner puntos suspensivos, ¿sí? ¿Cuántas casillas voy a poner? R casillas. R casillas. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner n, n-1, n-2, y así hasta n-r. Esa es la forma corta. Y el ejemplo, podemos hacer otro ejemplo. Si yo quiero poner permutaciones de 15 tomadas de 4 en 4, si yo utilizara la fórmula, arriba tendría que buscar 15 factorial. Y 15 factorial es 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y solo eso me va a dar una cantidad increíblemente grande, que en una calculadora básica no alcanza. Pero si yo uso la fórmula corta, solamente tengo que poner 1, 2, 3, 4 casillas, y a partir del 15, 15 por 14, por 13, por 12. Y eso es mucho más fácil de multiplicar.
me da 32,760. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Si utilizo la fórmula de arriba, la primera, me va a dar exactamente el mismo resultado. Bueno, esta es la fórmula de las permutaciones. Bueno, voy a borrar esta pizarra y voy a escribir la fórmula de las combinaciones. Ahora, combinaciones de n tomadas de R en R. La fórmula para el cálculo de las combinaciones se parece a las permutaciones. Esto es n factorial dividido entre n menos r factorial. Hasta aquí se parece a las permutaciones. Pero esto además, en el denominador, hay que multiplicarlo por r factorial. C ahora son combinaciones. N es el total de elementos y R es un subconjunto de N. Son parecidas las fórmulas, pero no son iguales. Por ejemplo, si yo quiero calcular combinaciones de 7 tomadas de 3 en 3, en el ejemplo anterior, en las permutaciones, buscamos permutaciones. Y en permutaciones me daba 210. Pero no quiero permutaciones, ahora quiero combinaciones. Es decir, n vale 7, r vale 3. Si aplico la fórmula, esto da 7 factorial entre 7 menos 3 factorial, pero además esto hay que multiplicarlo por 3 factorial. Antes de hacer estos cálculos, voy a escribir aquí 7 factorial, hago la resta del paréntesis y esto me va a quedar 4 factorial por 3 factorial. Ahora sí, escribo los resultados. 7 factorial me da 5040. Es decir, multiplico 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y me da 5040. 4 factorial es 4 por 3, por 2, por 1. Y 4 factorial nada más me da 24. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 por 1, 6. Ahí está. 24 por 6. ¿Cuánto da esto ahora? Esto sigue siendo 5040 y 24 por 6 me da 144. Y si yo divido 5040 entre 144, esto me da 35. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Con esto pasa como con las permutaciones.
que si me dan números grandes y lo hago por la fórmula, me va a dar una cantidad también muy grande. Me va a dar el mismo resultado, pero con números más grandes. También existe una forma corta. Forma corta. ¿Cuál es la forma corta? La forma corta, si yo tengo ahora, observa, combinaciones de 7 tomadas de 3 en 3. Es decir, n vale 7 y r vale 3. Como las permutaciones, de manera parecida, como r vale 3, voy a poner 1, 2 y 3 casillas. ¿De acuerdo? Y arriba, en cada casilla, comenzando con el 7, comenzando con la n, voy a poner 7 por 6 por 5. ¿De acuerdo? Pero, como son combinaciones, este resultado lo voy a dividir entre 3 factorial. Es decir, el 3, la R igual a 3, me va a indicar que voy a usar 1, 2, 3 casillas y además como denominador voy a poner 3 factorial. Por ejemplo, ahí está. Si yo multiplico 7 por 6 por 5, esto me da 5 por 6, 30 por 3, 210. Y 3 factorial es 3 por 2, 6 por 1, 6. 210 entre 6. Si yo hago esta división, me da exactamente 35. Me da exactamente lo mismo. Entonces el número de abajo me lo determina mi R. La R, exactamente. Exactamente. Vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a ver. Voy a borrar primero aquí. Y quiero encontrar combinaciones de 10 tomados de 4 en 4 y combinaciones de 15 tomados de 2 en 2. Si yo uso la fórmula general, la fórmula de combinaciones, lo puedo hacer, pero voy a trabajar con cantidades muy grandes. En cambio, si uso la fórmula corta, hay que recordar que n vale 10, que r vale 4. Entonces, como son combinaciones, son 1, 2, 3, 4 casillas, pero eso le voy a poner denominador 4 factorial. O sea, la R, repito, me va a decir cuántas casillas voy a tomar y también va a ser el denominador de factorial. Y arriba en las casillas voy a ubicar el producto de 10 por 9 por 8 por 7. Hago esta multiplicación. Multiplico 10 por 9 son 90. 90 por 8 son 720. Y 720 por 7 me da 5040. Y 4 factorial es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Y 5040 entre 24. Esto me da 210. 210. Exactamente 210.
Combinaciones de 15 tomadas de 2 en 2. Solo imagina, si usáramos la fórmula, arriba tendría que poner 15 factorial. Y sería 15 por 14, por 13, por 12, por 11, hasta 1. Y sería una cantidad muy grande. En tanto que por la fórmula corta, n vale 15, r vale 2, y esto solamente va a ser 1, 2 casillas, y todo entre 2 factorial. Y esto es solamente 15 por 14. 15 por 14. ¿Cuánto da 15 por 14? 210. También 5040. 15 por 14. Sí. Ah, no, 210. No, No. 210. Sí, porque 15 por 15 Ah, son sí, sí. 225. Entre Le quitamos 205. Sí, eso puse. 210. Entonces, y 2 factorial es 2 por 1, 2. Y 210 entre 2 me da 105. 105. Y así queda. ¿Ok? Bueno. Pero además, las combinaciones de n tomadas de R en R es igual a las combinaciones, ¿sí?, de n tomadas de n menos R. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula que parece muy compleja, combinaciones de n tomadas de R en R, es igual a las combinaciones de n tomadas de n menos R. A ver, quiere decir lo siguiente, mira. Que si yo tengo combinaciones de, vamos a ver, con el ejemplo de arriba. Si yo tengo combinaciones de 10 tomadas de 4 en 4, ¿sí?, esto es exactamente igual a que yo tuviera combinaciones de 10, ¿sí?, y hago esta resta, 10 menos 4, 6. Combinaciones de 10 tomadas de 4 en 4 me da exactamente lo mismo que combinaciones de 10 tomadas de 6 en 6. ¿Cuánto me da combinaciones de 10 tomadas de 4 en 4? Ya lo hicimos, es el ejercicio y da 210. O sea, esto ya sé que me da 210. Pero si yo busco combinaciones de 10 tomadas de 6 en 6, combinaciones de 10 tomadas de 6 en 6, y utilizo mi fórmula corta, ¿qué me diría? Que tendría que tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas y multiplicaría 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, y lo voy a dividir todo esto entre 6 factorial. Aunque me tome tiempo, yo multiplico todo esto. 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto ya lo hicimos y da 720. Y 10 por 9, por 8, por 7, hago esta multiplicación. 5 por 6 me da 30. Por 7 me da 210. Por 8 me da 1680. Por 9
y por 10. Y esto me da 151.200. 200. Y si yo divido 151.200 entre 720, 210. 210 exactamente. Y no es ningún truco, ninguna magia. Es la fórmula. ¿De acuerdo? Pero esto solo se cumple en las combinaciones, en las permutaciones no. Solo en las combinaciones. En otras palabras, por ejemplo, ¿cuándo nos dio combinaciones de 15 tomadas de 2 en 2? 105. ¿De acuerdo? Bueno, el 15 es un número muy grande. Vamos a verlo con otro ejemplo. Si yo quiero calcular, fíjate, si yo quiero calcular combinaciones de 10 tomadas de 8 en 8, vamos a pensar que te dicen, a ver, ejercicio, calcula las combinaciones de 10 tomadas de 8 en 8. Si ya conocemos nuestra fórmula, n vale 10 y r vale 8. ¿De acuerdo? Pero tendría que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas. Dividir todo entre 8 factorial. Y aquí tendría que poner 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3. ¿De acuerdo? Con una calculadora lo podemos encontrar. Efectivamente, sí lo puedo encontrar. Pero me va a dar un número muy grande, tanto arriba como abajo. Pero si yo aplico la fórmula anterior, de acuerdo con la fórmula anterior que ya conocemos, que ya escribí, dice que combinaciones, lo vuelvo a escribir, combinaciones de n, de r en r, ¿a qué era igual? A las combinaciones de n, n menos r. ¿Y qué quería decir esto? Que si yo quiero encontrar combinaciones de 10 tomadas de 8 en 8, esto que va a ser igual a las combinaciones de 10, y hago la resta, 10 menos 8, 2. 10 menos 8, 2. O sea, esto es lo que me dice la fórmula. Es decir, que en lugar de calcular 10 de 8, yo puedo calcular 10 de 2. Y esto obviamente es más fácil, porque combinaciones 10 de 2 solo es 1, 2 entre 2 factorial, y esto es 10 por 9, y esto hasta mentalmente lo hacemos, me da 90 entre 2, y esto me da a 45. 45. Si nosotros agarramos nuestra calculadora y multiplicamos 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Escribo el resultado. Y luego encuentro 8 factorial. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y encuentro el resultado. Y luego hago la división. Al final me va a dar también 45. Entonces, esta fórmula es útil cuando quiero encontrar combinaciones de números grandes. Entonces, puedo aplicar la fórmula, y si al aplicar la fórmula me queda un número más pequeño, pues es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, estas son las fórmulas. Vistas las fórmulas, que te las voy a enviar, vamos a pasar
a la parte de los ejercicios. Bueno, ¿qué son las combinaciones y qué son las permutaciones? ¿Qué es cada uno de ellos? En matemáticas vamos a hablar de conjuntos y de subconjuntos. Si tengo un conjunto de elementos, puedo hablar de un conjunto, el conjunto formado por los alumnos de un salón de clases. Por ejemplo, pueden ser 15, 20, 25, 40, 15 mujeres, 13 varones, 20 varones, 8 mujeres. Es un conjunto de alumnos. Puedo hablar de un equipo de fútbol, contando a los titulares y a la banca o a los suplentes, y podemos hablar de un equipo de fútbol de 21 jugadores. Todo el equipo. Vamos a hablar del Barcelona, Real Madrid, de las Chivas, del América, y cada equipo está formado por 21 jugadores. El equipo, no los que juegan. Los que saben de fútbol saben que en el partido solo juegan 11, pero el equipo tiene titulares y tiene suplentes. Entonces, 25 jugadores en total. ¿Ok? Sí. Bueno, podemos hablar también del conjunto formado por las letras del alfabeto. 28 letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta la Z. Bueno. Entonces, el concepto de las permutaciones y las combinaciones consiste en seleccionar de un conjunto de n elementos, es decir, 8, 10, 15, 20, 100, 50, 1000, 2000, de un conjunto de n elementos, hay que elegir subconjuntos de, por ejemplo, de un salón de clases para hacer una tarea, de un salón de 25 alumnos, el maestro o la maestra encarga formar equipos de 4 personas. Entonces, de un conjunto de n elementos, se van a tomar subconjuntos de r elementos. N sería 25, que es el total de alumnos, y R, que es el subconjunto, serían 4, porque los equipos serían de a 4. Si fueran tercias, pues R sería 3, ¿no? Otro ejemplo, si queremos encontrar o formar palabras de 4 letras con las letras del alfabeto, si queremos formar palabras de 4 letras con las letras del alfabeto, N, el total de elementos serían las 28 letras del alfabeto. Y R sería 4, para formar palabras de 4 letras. Bueno, dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Ejemplos. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5?
no se puede repetir ninguno. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Por otro lado, ¿cuántos equipos de 3 integrantes se pueden formar con 20 alumnos de un salón de clases? Vamos a ver, 2 ejemplos. Con estos 2 ejemplos voy a tratar de explicar la diferencia entre las combinaciones y las permutaciones. En el primer ejemplo, ¿qué quiero formar? Números de 3 cifras. Números de 3 cifras, es lo que quiero formar. Y en el segundo, quiero equipos de 3 integrantes. De un salón de 20 alumnos. Bueno. En los ejercicios, nunca va a decir, o es muy raro que diga, resuelve este ejercicio utilizando la fórmula de permutaciones. Resuelve el siguiente ejercicio utilizando la fórmula de combinaciones. ¿No? En los ejercicios nos dan el enunciado y nosotros tenemos que distinguir si utilizo permutaciones o utilizo combinaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque no es adivinado, ¿no? Algo nos va a indicar cuándo voy a utilizar permutaciones y cuándo voy a utilizar combinaciones. Bueno, una forma de decirlo, como se vio en los videos, es que en las permutaciones sí importa el orden de los elementos. En las permutaciones sí importa el orden de los elementos. Y en las combinaciones no importa el orden. Vamos a ver. En el primer ejemplo, ¿qué es lo que quiero formar? Números de 3 cifras. Números de 3 cifras. En un número de 3 cifras, ¿importa o no importa el orden? Quiero formar números de 3 cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, un ejemplo es que yo forme el 1, 2 y 3, que sería el 123. Pero podría formar también el 345. O podría formar el 213. ¿Sí? El primero, el 123, es un número de 3 cifras. El segundo es otro número de 3 cifras. Y el tercero es otro número de 3 cifras. Pero el primero y el tercero, observa que tienen los mismos números, los mismos dígitos. Tienen el 1, 2 y 3. Tienen el 1, 2 y 3, pero en diferente orden. ¿De acuerdo?
Es decir, que si yo cambio el orden de los elementos, ¿qué quiero formar? Números de 3 cifras. Si yo cambio el orden de los elementos y se vuelve un número diferente, entonces quiere decir que sí importa el orden. Entonces, si yo tengo el 123 y cambio el orden y formo el 213, 123 es lo mismo que 213. No. Entonces quiere decir que sí importa el orden. Sí importa el orden y por lo tanto este ejercicio es de permutaciones. Sí importa el orden. Entonces el ejercicio es de permutaciones. Si observo el segundo ejemplo y formo el 345, usando el 3, el 4 y el 5, 345, si yo cambio el orden, aunque yo intercambie el 5 por el 3, paso de primero al 5 y de último al 3, yo tendría el 543. Entonces son dos números diferentes. Entonces, repito, ¿cómo voy a saber si son combinaciones o son permutaciones? Bueno, primero me voy a fijar qué es lo que quiero formar. Números de 3 cifras. Quiero formar números de 3 cifras. Pienso en un ejemplo, como el 123, y cambio de orden los números. Si al cambiar de orden cambia el número, es un número diferente, entonces quiere decir que sí importa el orden y por lo tanto el ejercicio será de permutaciones. Pero si veo el segundo ejercicio dice, ¿cuántos equipos de 3 integrantes se pueden formar con 20 alumnos? Por ejemplo, hay un salón de clases con 20 alumnos. Y dice la maestra, al maestro, a ver, formen equipos de 3, ¿no? Y a la hora de formar equipos de 3, cada quien se junta con sus amigos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hugo llama a Paco y a Luis para formar su equipo. Hugo le dice, a ver Paco, Luis, vengan conmigo, vamos a formar nuestro equipo. Ahí está. Entonces van con la maestra, el maestro dice, maestra, aquí está nuestro equipo. ¿Quiénes son? Hugo, Paco y Luis. ¿Ok? Ese es un equipo. Pero, ¿qué pasa si Luis dice, no, yo voy a formar mi propio equipo? Oye, pero no, yo quiero formar mi propio equipo. Bueno, está bien. ¿A quiénes vas a llamar para que sea tu equipo? Dice, pues voy a llamar a Paco y voy a llamar a Hugo. Ahí está. Forma su propio equipo. Pero, si observas, son las mismas personas. Hugo, Paco y Luis es el mismo equipo, el Luis, Paco y Hugo. O sea, aunque cambien de orden, aunque se sienten uno junto al otro, uno detrás del otro, como equipo es el mismo equipo, porque aquí no importa el orden, porque se trata de formar equipos de 3 integrantes. Equipos de 3 integrantes. ¿Importa el orden? No importa el orden.
No importa el orden. Y como no importa el orden, esto va a ser combinaciones. Combinaciones. Entonces, repito, ¿cómo voy a saber si son permutaciones o son combinaciones? Formo un ejemplo, pienso en un ejemplo y cambio de orden a los elementos. Si al cambiar de orden a los elementos se forma un nuevo conjunto o un conjunto diferente, entonces quiere decir que sí importa el orden y entonces el problema es de permutaciones. Pero si al cambiar los elementos del equipo, si al cambiarlos de orden, no se vuelve un conjunto diferente, sigue siendo el mismo equipo, entonces se trata de combinaciones. Combinaciones. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a verlo y en la solución vamos explicando adicional. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar toda la pizarra. Solución. En el primer ejercicio, tengo los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Y quiero formar números de 3 cifras. Números de 3 cifras. ¿De acuerdo? Como ya observé que el problema es de permutaciones, porque sí importa el orden de los elementos, entonces es un problema de permutaciones, de n tomadas de R en R. ¿Cuánto vale n? ¿Quién era n? No, n el total de elementos. 5. Y R es el subconjunto, es 3. O sea, del total de los 5 dígitos, los voy a ir tomando de 3 en 3. O sea, puedo tomar a los 3 primeros, a los 3 segundos, a los 2 primeros y al último, pero solo puedo tomar 3. Entonces, esto es permutaciones de 5 tomados de 3 en 3. De acuerdo con nuestra fórmula, ¿cuánto nos dan las permutaciones de 5 tomados de 3 en 3? Con la forma corta, esto es 1, 2, 3 casillas. Y esto es 5 por 4 por 3. Y 5 por 4, 20 por 3, 60. 60 números. O sea, con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, puedo formar 60 números diferentes. ¿Sí? Una forma de hacerlo o de comprobarlo sería agarrar un lápiz y una hoja y ponerse a escribir. A ver, 123. Una forma fácil. 124. 125. 132. 134. 135. 142. 143. 145. Además puedo poner el 231, el 241, el 251 y el 321. Y así podría hacer toda mi lista, pero al final me van a dar 60. No me van a dar más ni menos, 60. ¿De acuerdo? Aquí nos están preguntando cuántos. No me dicen cuáles, ¿eh?
Dice, ¿cuántos? ¿Cuántos? 60. Si me preguntaran cuáles números, pues entonces sí tendría que hacer una lista e ir escribiendo todos los posibles. Pero no nos piden eso. Solamente nos piden cuántos. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto y vamos a ver con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, N son 20 alumnos y R es 3. Equipos de 3. Bueno, ya observamos que como son equipos de 3, Hugo, Paco y Luis, Luis, Paco, Hugo, Paco, Luis, Hugo, no importa el orden, es el mismo equipo. Entonces ya sé que estos son combinaciones. Combinaciones de N tomadas de R en R. Esto es combinaciones de 20 tomadas de 3 en 3. Y con nuestra fórmula corta es 1, 2, 3. Ahora sí, este sí se divide entre 3 factorial. Y esto es 20 por 19 por 18. ¿Cuánto nos da esto? Abajo, qué sencillo, 3 factoriales, 3 por 2, 6, por 3 por 2, por 1. 3 por 2, 6 por 1, 6. 20 por 19 nos da 380 y por 18 me da 6.840. 6.840. Y si lo divido entre 6, esto me da 1.140. ¿Ok? De igual manera, solo me dice cuántos equipos. No me dice cuáles. ¿Cuántos equipos? 1.140. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántas palabras diferentes de 5 letras pueden escribirse con las letras E, F, G, H, I, L, P, O, S, coma, si no se repite ninguna, o no tenga significado. ¿Cuántas palabras diferentes de 5 letras
pueden escribirse con las letras E, F, G, H, I, L, P, O, S. Si no se vale repetir o que no tenga significado la palabra. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es distinguir si voy a resolverlo por medio de permutaciones o por medio de combinaciones. ¿Cómo lo voy a decidir? Recordando, Ajá. si importa el orden, son permutaciones. Si no importa el orden, son combinaciones. Pero ¿cómo lo voy a observar? Bueno, pienso en un ejemplo. Formo una palabra de 5 letras. Por ejemplo, ¿qué palabra puedo formar de 5 letras? Dice que no se repitan y aunque no tenga significado. Aunque no tenga significado. Por ejemplo, puedo tomar la F, la O, la S, la I y la L. Y formo la palabra fósil. Esta es una palabra de 5 letras. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo cambio de orden las letras y escribo, por ejemplo, así. ¿Es la misma palabra? No. No. Entonces, al cambiar las letras, cambia el conjunto, se vuelve diferente. Entonces, ¿importa o no importa el orden? Sí No. importa el orden. Ah, sí. Sí, porque fósil no es lo mismo que folis. O sea, sí importa el orden de las letras. O sea, si al cambiarlo cambia el conjunto, o sea, en este caso cambia la palabra, forma una palabra de 5 letras. Cambio a sus elementos. Si al cambiarlo se forma una nueva palabra, entonces quiere decir que sí importaba el orden. Entonces, quiere decir que sí importa el orden, y como sí importa el orden, entonces son permutaciones. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar aquí. Entonces, estos son permutaciones. Ya sé que son permutaciones. ¿Cuánto vale n? Es el total de elementos. 9. 1, 2, 3, 4, 9. Sí. ¿Y r? 5. 5. Entonces, esto es permutaciones de 9 tomados de 5 en 5. Y esto es 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Y esto es 9 por 8 por 7 por 6 por 4. Hago esta multiplicación. Y es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 5. ¿Qué me equivoqué? Esto es 5. Ahí está. Y esto me da 15,120. Sí. 15,120. Entonces, puedo formar con 5 letras 15,120. Entonces, son permutaciones.
acuerdo? Bueno. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Cuántas placas de automóvil diferentes se pueden formar a ver, se me está agotando. ¿Me escuchas, Ángel? Sí, lo escucho. Ok, se me está agotando la pila porque no puse a cargar mi tableta y se me va a apagar. De hecho, me salió un aviso ahora. Mira, me voy a desconectar para ponerla a cargar y me voy a conectar en la computadora. 2 minutos nada más. Voy a cerrar esta sesión y te vuelvo a enviar la invitación Está bien. inmediatamente. Dale, sí, porque ya se está apagando. Ok. Bueno, ahí está pendiente, ahí te estoy enviando la invitación. Sí.